Yancy, Ajá. Ejercicio número 2 de la página 203. de la página 203. Ajá. Léalo. Una caja adquiere una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado cuando le aplicamos una fuerza neta de 6 newton. Calcular la masa de la caja. Creo que lo podemos hasta escribir aquí. Lo vamos a escribir para que... Profe, a Edwin está fallando el internet y dice que por qué le devolvió la tarea. ¿Quién? Edwin, No le devolví la tarea. Si se la devolví de haber sido algún error que tuve. Pero no, no se la devolví. De repente toqué algo ahí. Toqué donde no era y se le devolvió, pero no. Escríbale, dígale que no, que tal vez es un error de dedo. Lea, dícteme el problema, niño. Una caja adquiere una aceleración Ajá. de 3 metros por segundo al cuadrado. Cuando le aplicamos una fuerza Eh, cuando le aplicamos una fuerza, neta de 6 newton, ajá. calcular la masa de la caja. Bueno, no es pregunta, ¿va? No, Calcular masa de la caja. ¿Se logra ver eso ahí? Lo que acabo de escribir. sí. Ok. Observemos siempre. Primer paso. Los datos. Los datos. Ese es el primer paso. ¿Qué datos tengo? Tengo esto que es aceleración. Entonces escribo A igual a 3. A 3 metros por segundo al cuadrado. No le puedo poner el exponente. Siempre lo voy a dejar así. ¿Qué más tengo? Fuerza. La fuerza es igual a 6 newtons. 6 newtons. Lo voy a separar. Ahí. ¿Qué me preguntan? Tengo que tener claro que me preguntan. La masa. Preguntan por la masa. Bueno, la masa es en minúscula, ¿va? La masa es igual y le pongo la interrogación. No sabemos. Estos son mis datos, miren. Ahora, ¿qué me toca? Ir a trabajar con la fórmula. Los ejercicios, oigan bien lo que les digo. Los ejercicios que hagan una relación o que me mencionen fuerza, aceleración y masa son ejercicios que se resuelven con la fórmula de la segunda ley de Newton. Esta fórmula, miren, dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esa es una fórmula que la pueden despejar para masa o para aceleración. Si yo la despejo para masa, ¿cómo me queda? Yo creo que ese despeje ya lo deben de andar ahí. ¿Cómo queda? Es que la aceleración va a pasar a dividir aquí. Entonces me va a quedar fuerza entre aceleración.
Y con esta fórmula que acabo de deducir ahí, con este que voy a resolver este problema, miren. Porque ahora sé yo entonces que la masa va a ser igual a la división de la fuerza entre la aceleración. ¿Cuánto es la fuerza? 6. 6. Y necesito los newton descomponerlos en kilogramos. En kilogramos. Acuérdense de esto, eso ya lo escribí en un video por ahí. En kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Entre la aceleración que es 3. Aquí me la dieron, ¿ves? 3. Y me parece como que este ejercicio ya lo hicimos también. O se parece con alguno que ya hicimos. Ahí está. Ahora voy a cancelar unidades de medida. ¿Qué voy a cancelar? Esto con esto. ¿Qué me queda? Me queda igual a cuánto, ¿eh? 2 kilogramos. Parece que este ejercicio ya lo hicimos, ¿o no? Dividir 6 entre 3, 2, ¿verdad? 2. Y como es masa, pues me va a quedar obviamente en kilogramos. En kilogramos. Y esa es la masa de este problema. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ajá. ¿Ninguna? No. Esa es la respuesta, el resultado. Ahora, fíjense que también esa ley de Newton está relacionada con el cálculo del peso. Por ejemplo, el peso, como el peso es un tipo de fuerza, va. Como el peso es un tipo de fuerza, acuérdense que el peso lo representan por la W. Y es un tipo de fuerza, entonces es igual a la masa, pero ya no por cualquier aceleración, sino que por la gravedad, la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando a mí me piden el peso de algo, también voy a hacer uso de la misma ecuación de Newton. De la misma ecuación. Nada más que a la fuerza le voy a llamar peso. Acuérdense ustedes que el peso es una fuerza nada más que va dirigida hacia abajo. ¿Ves? Y la aceleración que voy a usar ya no va a ser cualquiera, sino que va a ser siempre la de la gravedad. Siempre va a ser la de la gravedad. O sea, en la fórmula para calcular peso, para lo único que podemos despejar es para la masa. La gravedad no, porque no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque aquí en la Tierra la gravedad es la misma. Ahora, si nos cambiaran de planeta, sí. ¿Ves? Por ejemplo, imagínense que me dicen a mí que, me preguntan a mí, voy a hacer algo acá. Tenemos unos minutos. ¿Cuánto pesa alguien de 70 kilogramos? ¿Cuánto pesa alguien de 70 kilogramos? Entonces lo que voy a hacer yo acá es peso
va a ser igual a la masa, que son los 70 kilogramos, por 9.8, que es el valor de la gravedad, ¿verdad? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser el peso de esa persona? Solo basta hacer la multiplicación. ¿Cuánto es la multiplicación? 686. ¿Cuánto? 686 686. ¿Qué son estos? kilogramos. No. Ojo, que esto es peso y el peso no es en kilogramos. Como el peso es una fuerza, entonces ¿en qué va a quedar? En newton. Acuérdese que estas dos me forman el newton, ¿eh? Ahora vamos a ver algo. Vamos a ver algo especial aquí ahorita. Eso pesa esta persona, pero en la tierra. En la tierra. En tierra. En la tierra. Porque esa misma persona va a tener otro peso, un peso diferente, si está en cualquier otra parte del espacio. Acuérdense ustedes que el peso es algo relativo al lugar donde nos encontremos. Si nosotros cambiamos la gravedad por la gravedad de la luna, por ejemplo, la voy a escribir aquí. La gravedad de la luna. Si alguien está en la luna, es 1.62. Mírenlo aquí, ¿ve? Entonces, ese peso va a cambiar. Entonces, voy a multiplicar en la luna, multiplicaría por 1.62. Metros por segundo al cuadrado. ¿Qué me da eso? Que el peso es igual a ¿cuánto? ¿Hola? Díganme. ¿Cuánto es ese peso? En la luna. ¿Qué se hicieron, eh? Multipliquen esto, ¿eh? 88.2. ¿Ah? 88.2. Miren, ve. 88.2. Esto de alguna manera verifica que el peso es relativo a donde nosotros nos encontremos. Estos son newton, miren. Miren qué gran diferencia. Esto es en la luna. Miren, el peso de esa persona en la Tierra es 686, pero en la luna, la misma persona, porque tiene la misma masa, es diferente su peso. En la luna pesa menos. Eso verifica que el peso realmente depende del valor de la gravedad que tengamos. Acuérdense ustedes que la masa es independiente de lo que sea. La masa tiene el mismo valor en cualquier parte del universo, pero el peso no. Es más, en las primeras tareas tienen que haber encontrado la lectura en donde comparaban la masa con el peso. Son cosas diferentes. La masa siempre es la misma en cualquier parte del universo y el peso no. El peso va a variar
según el lugar donde nosotros nos encontremos en el universo. Y esa sería la diferencia más clara entre la masa y el peso de un cuerpo. Que el peso es dependiente y la masa no, la masa es independiente. En cualquier parte del universo donde un cuerpo exista, su masa siempre va a ser la misma. En cambio, el peso no. El peso va a depender de la aceleración gravitacional que tengamos en ese lugar. ¿De acuerdo? Espero que eso les haya quedado claro, porque es un tema, es un punto bien interesante y mucha gente vive confundida con eso. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer pequeño por si se les antoja alguna captura. Ahí está. ¿Preguntas, niños? Cuidado ahí, porque lo que les acabo de explicar les puede aparecer en el examen. Puede aparecer en el examen. Algo como que los mande a hacer esa relación. Una simple pregunta de verdadero y falso. Decir peso es lo mismo que decir masa, ¿verdadero o falso? ¿Qué va a contestar? Falso. Porque peso es una cosa, masa es otra. Y así se pueden derivar un montón de preguntas de verdadero y falso, solo referentes a esos dos términos importantísimos en las leyes de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces este videito es importantísimo y le vamos a poner el nombre diferencias entre peso y masa. Porque la mayor parte de cuestiones se trató de eso. La aplicación de la segunda ley de Newton, la ecuación de la segunda ley de Newton. Aquí fíjense que se mostró la similitud del cálculo de fuerza con el cálculo de peso. Por favor, deben de volverlo a ver para que quede más claro. Bueno, feliz día. No hay pregunta, ¿verdad? Hasta pronto.